Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, un abrazo enorme. Y si ya eres parte de esta familia, muchas gracias por regresar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, lleno de drama y secretos, que ha estado en boca de todos los fans de las telenovelas turcas y en particular, de la pareja más icónica, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque vamos a desentrañar la verdad detrás de su ruptura, y atención, al parecer Kerem Bürsin reveló a los traidores. Sí, escucharon bien. Parece que Kerem no se quedó callado y destapó quienes, en su opinión, fueron los responsables de que su idilio amoroso llegara a su fin. Antes de que sigamos, ya sabes el drill. Si te encanta el chismecito del mundo del entretenimiento, las noticias de tus celebridades favoritas, y todo lo relacionado con las series y novelas turcas, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuevo y estar al día con toda la información. Es completamente gratis y nos ayudas un montón. Ahora sí, entremos en materia. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, fue una verdadera montaña rusa. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. Se enamoraron en el set, su relación se hizo pública y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de millones de personas alrededor del mundo. Sus fans extasiados seguían cada paso de la pareja, soñando con un final feliz de cuento de hadas. Pero como suele ocurrir, la vida real no siempre sigue el guión. Después de aproximadamente 1 año y medio de relación, la noticia de su separación sacudió a todos. Las razones, como suele suceder en estos casos, fueron confusas, ambiguas y plagadas de rumores. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones externas. Pero, ¿quiénes fueron realmente los que jugaron un papel en la ruptura? ¿Hubo alguien que, digamos, metió cizaña o conspiró en la sombra? Para entender mejor la situación, retrocedamos un poco en el tiempo y recordemos cómo surgió esta historia de amor que cautivó a tantos. Love is in the Air no solo fue un éxito televisivo, sino que también fue el escenario perfecto para que Cupido hiciera de las suyas. Kerem Bürsin interpretando a Serkan Bolat y Hande Erçel en el papel de Eda Yildiz, irradiaban una química que traspasaba la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Y así fue. Los rumores comenzaron a circular, alimentados por fotos de paparazzi y declaraciones de testigos presenciales. Finalmente la confirmación llegó, Kerem y Hande eran pareja, y el mundo entero celebraba su amor. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y cariño, los fans crearon clubes y grupos dedicados a la pareja, y cada noticia o foto nueva era recibida con entusiasmo. La pareja, por su parte, parecía disfrutar de su romance. Compartían fotos en Instagram, asistían a eventos juntos, y se mostraban felices y enamorados. Sus fans soñaban con una boda, con una vida juntos, y con ver a sus ídolos felices para siempre. Sin embargo, la vida en el ojo público no es fácil. La presión de los medios, la invasión a la privacidad, y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. A esto se sumaba la exigencia del trabajo, los rodajes, los viajes y las agendas apretadas. Poco a poco los rumores de crisis comenzaron a circular. Se hablaba de peleas, de desacuerdos, y de una posible separación. Y entonces llegó el anuncio que nadie quería escuchar: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. El mundo se paralizó. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y decepción. ¿Qué había pasado? ¿Por qué había terminado este cuento de hadas? Las respuestas fueron escasas y ambiguas. Ambos actores emitieron comunicados en los que pedían respeto por su privacidad y agradecían el cariño de sus fans. Pero las verdaderas razones permanecieron ocultas. Durante mucho tiempo Kerem y Hande mantuvieron un silencio prudente sobre los detalles de su separación. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a filtrarse rumores, declaraciones indirectas y pequeñas pistas que insinuaban algo más. Se decía que el círculo cercano de ambos actores podría haber influido en la situación. Amigos, familiares, incluso agentes y publicistas, supuestamente habrían jugado un papel en la dinámica de la pareja. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. Los paparazzi, siempre al acecho, alimentaban el morbo con fotos, entrevistas y especulaciones.
Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y debates. Los fans, por su parte, divididos, defendían a sus ídolos, acusando a unos y a otros de ser los culpables. Pero, ¿qué ha dicho Kerem Bürsin al respecto? ¿Realmente reveló a los traidores? La respuesta es parcialmente. Kerem, conocido por ser un hombre directo y honesto, no ha dado nombres concretos ni ha lanzado acusaciones formales. Sin embargo, a través de entrevistas, declaraciones y publicaciones en redes sociales, ha dejado entrever ciertos detalles que han sido interpretados como indirectas hacia ciertas personas. Por ejemplo, en una entrevista, Kerem habló sobre la importancia de la lealtad y la confianza en una relación. Mencionó que a veces las personas que te rodean pueden tener intereses distintos a los tuyos y que en ocasiones, esos intereses pueden perjudicar tu relación. Estas palabras fueron interpretadas por muchos como una clara referencia a su experiencia con Hande. Además, se dice que Kerem ha dejado de seguir a ciertas personas en redes sociales, personas que, casualmente, formaban parte del círculo cercano de Hande. Este simple gesto fue suficiente para despertar las sospechas y alimentar los rumores sobre la existencia de traidores. ¿Significa esto que Kerem está acusando a estas personas de ser los responsables de su ruptura? Es difícil saberlo con certeza, pero el hecho de que haya cortado la comunicación en redes sociales, donde la imagen pública es tan importante, sugiere que no está de acuerdo con la actitud de esas personas. Por otro lado, también se especula sobre la posible influencia de los agentes y representantes de ambos actores. Se rumorea que la presión por mantener a la pareja unida, o por lo contrario, por separarlos, habría sido un factor importante en la dinámica de su relación. La gestión de la imagen pública, los contratos publicitarios, las oportunidades laborales. Todo esto pudo haber influido en la decisión final de la pareja. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Los agentes y representantes trabajan para proteger y potenciar la imagen de sus clientes, y a veces, esto puede entrar en conflicto con los intereses personales de los actores. En el caso de Kerem y Hande se especula que sus agentes pudieron haber influido en la dinámica de la pareja, ya sea para mantenerlos juntos y aprovechar la popularidad de la relación, o para separarlos y generar aún más atención mediática. La gestión de los contratos publicitarios también pudo haber jugado un papel importante. Kerem y Hande eran la pareja del momento, y su imagen conjunta era muy valiosa para las marcas. Sin embargo, mantener una relación pública implica ciertas restricciones y presiones, y a veces, los actores pueden sentir que su libertad se ve limitada. Pero, ¿quiénes podrían ser estos supuestos traidores? Es difícil saberlo con certeza, ya que Kerem no ha dado nombres. Sin embargo, basándonos en los rumores y las pistas que ha dejado, podríamos hablar de algunos posibles sospechosos. En primer lugar, están los miembros del círculo cercano de Hande, incluyendo amigos, familiares y algunos representantes. Se dice que algunos de ellos no veían con buenos ojos la relación con Kerem, por diversas razones. Quizás consideraban que Kerem no era la persona adecuada para Hande, o que la relación estaba perjudicando su carrera profesional. En segundo lugar, podríamos incluir a los agentes y representantes de ambos actores. La presión por mantener la imagen de la pareja, o por separarlos para aumentar el interés mediático, podría haber sido un factor determinante. Y finalmente, no podemos descartar la influencia de los medios de comunicación y los paparazzi. La constante presión, las especulaciones y la invasión a la privacidad pudieron haber contribuido al desgaste de la relación. La atención mediática constante, las preguntas indiscretas, y la necesidad de mantener una imagen perfecta pueden ser agotadoras y pueden afectar la relación. Es importante aclarar que todo esto son especulaciones y rumores. Kerem Bürsin no ha confirmado ni negado ninguna de estas acusaciones. Sin embargo, las pistas que ha dejado han sido suficientes para alimentar la curiosidad de los fans y avivar el debate sobre los verdaderos motivos de la ruptura. La verdad completa probablemente nunca la sabremos. Kerem y Hande han seguido caminos separados, y ambos han rehecho sus vidas. Kerem ha continuado con su exitosa carrera como actor, participando en nuevos proyectos y consolidando su posición como uno de los actores más queridos de Turquía. Hande, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos, y ha demostrado su talento y versatilidad como actriz. Sin embargo, el misterio y el drama que rodean su ruptura siguen siendo parte del encanto de esta historia. Los fans siguen debatiendo, analizando cada declaración y cada gesto, en busca de una respuesta.
Y aunque la verdad permanezca oculta, la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre será recordada como un cuento de hadas con un final inesperado, que nos enseña que la vida real no siempre sigue el guión. En definitiva, la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo la fama y la atención mediática pueden afectar las relaciones personales. Aunque Kerem no ha revelado directamente a los traidores, ha dejado pistas que apuntan a ciertas personas del círculo cercano de Hande, a los agentes y representantes, y a la presión mediática como posibles factores influyentes en su separación. El caso de Kerem y Hande nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad, la lealtad y la autenticidad en las relaciones. Nos recuerda que a veces las personas que nos rodean pueden tener intereses distintos a los nuestros, y que debemos ser cuidadosos al elegir a quien confiamos nuestros secretos y nuestros sentimientos. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del entretenimiento turco. Como siempre, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que realmente hubo traidores en la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que la presión mediática fue el factor determinante en la ruptura? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.